En el caso de la familia de Dios, como en este caso nuestro, pues ya entendemos, claro, Dios nos ha quitado la venda y podemos entender cuáles son estas responsabilidades, de qué manera tenemos que conducir a nuestros hijos desde su temprana edad, ¿verdad? Como decíamos, es un deber y también son responsabilidades para con los hijos. Primeramente, saberlos guiar, ¿verdad? Guiar en el Señor. Eso solo lo podemos hacer nosotros, los creyentes, los que ya hemos sido redimidos. Podemos guiarlos en el Señor. En este caso, como leíamos acá, no con aspereza, sino con testimonio y con sabiduría, lo cual será un gran aporte para los hijos. Por supuesto, estamos hablando de esos hijos que están bajo esa cobertura de familia. Es ahí donde se empieza a sembrar desde temprana edad. Se siembra, diríamos, lo que en este caso sería siempre un buen testimonio. El testimonio de los padres siempre es una gran aportación para los hijos. Me refiero al buen testimonio. El buen testimonio siempre sirve de inspiración. El buen testimonio siempre motiva, impulsa a nuestros hijos hacia posiciones de entendimiento y de obediencia hacia Dios. También la sabiduría, ¿verdad? Con tacto, como dice acá, no os asperéis a vuestros hijos, sino dice criarlos con disciplina. Estos temas son importantes porque el corazón de la sociedad siempre es la familia. Y cuando la familia se desintegra, cuando la familia se rompe, pues se arruina la sociedad y se arruina el mundo. Pero cuando la familia se le está dando aquellas bases de valores y de principios, pues será una gran bendición para todos, tanto para la familia en particular como para todo lo que es la sociedad, porque donde quiera que una persona se presente, sea en este país, sea en otro país, en otro lugar, si esa persona ha sido guiada con sabiduría de parte de sus padres, si esa persona ha sido inspirada en el testimonio de sus padres, esas personas van a ser diríamos, muy manifiestos en medio de una sociedad que realmente está totalmente perdida. Siempre cuando se ha hecho una buena siembra en la familia, eso va a resaltar en medio de un mundo que antes de tener valores tiene antivalores. Siempre preguntarán, bueno, ¿y por qué esa persona es así? ¿Y por qué actúa de esa manera? ¿Por qué habla de esa forma? ¿Por qué no es igual a los demás? Se pregunta la gente. A uno mismo le dicen, bueno, ¿y vos por qué no sos igual a nosotros? ¿Por qué no compartís con nosotros como todos? Y no se hace, por supuesto, porque ya el creyente, en primer lugar, ya tiene una regeneración, ya tiene
una nueva naturaleza. Pero si a esos hijos se les va induciendo en todo su caminar mientras están con nosotros, pues esos serán realmente como luminares en medio de las tinieblas. Así que de eso hemos estado hablando durante los jueves que han estado, ¿verdad?, pasando. Hemos estado hablando de esas responsabilidades de los padres para con los hijos, y obviamente creo que ha sido de mucha importancia, porque eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Nos ayuda a los que estamos guiando todavía a nuestros hijos. Les ayuda a los muchachos que van a realizar sus matrimonios, para llevar ya las coordenadas de lo que es una familia. O sea que, como ya lo decíamos, dentro de la iglesia, pues la iglesia viene siendo, deberíamos de verlo como donde nos instruye el Señor, donde no solo nos habla de esa salvación que nos ha dado, sino que nos instruye a través de su palabra, para que podamos desarrollarnos de la mejor manera en un mundo que va hacia el precipicio, en medio de un mundo que va hacia a la ruina total, ¿verdad? Entonces la iglesia, y como diríamos, personas que están en la directriz de la iglesia, tenemos la obligación de tratar puntos importantes como los puntos de la familia. Hay ocasiones que hemos estado hablando solo del matrimonio. Eso, ¿verdad?, es una gran aportación. Hemos estado hablando últimamente la responsabilidad de los padres para con los hijos, y hoy vamos a estar hablando de los roles de los hijos para con los padres. Esto pues es prácticamente de gran provecho, porque ahora vamos a hablar cuáles son esos roles o esos deberes que tienen los hijos para con los padres. En primer lugar, por ejemplo, acá lo que leíamos, para que luego entremos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es lo que el apóstol Pablo está tomando. Por supuesto, lo está tomando del Antiguo Testamento, donde el apóstol lo aplica también acá a la iglesia, al nuevo pacto, y le dice: hijos, en primer lugar le dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Se les manda a esta actitud de obedecer. Por ejemplo, esto, como lo acabo de repetir, siempre será este empeño, este trabajo que debemos de llevar a los padres. Siempre debe de ser dentro de ese campo de cobertura, mientras los hijos están ahí en casa, mientras los hijos están bajo ese cuidado, porque mientras están los hijos bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo la sombría de los padres tienen esa responsabilidad, y en este caso de cuidarlos, de inducirlos, de guiarlos, pero siempre será mientras estén dentro de ese campo. No quiero decir que ya cuando los hijos son mayores y ya toman ya sus caminos y ya forman sus familias, bueno, los padres
ya no tendrán mucha incidencia en los hijos, porque ya son ya otra familia. Pero sobre todo, aunque se puede aportar si ellos permiten, si ellos son humildes y saben que el consejo del padre, por su, diríamos, por su experiencia, les es beneficioso, pues esos hijos siempre van a acudir a lo que serían los padres. Pero el compromiso bíblico es mientras están en casa, es ahí donde los hijos, como decíamos acá, estarían dentro de ese hogar cristiano, ¿verdad? En primer lugar, se les manda a la obediencia. Esto de la obediencia, hermanos, debe de ser, como leemos aquí en la palabra, debe de ser conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Debe de ser esa obediencia basada en esa autoridad que son sus padres, ¿verdad? Es la autoridad de los padres. El hijo que vive en casa debe de colocarse bajo la voluntad y voluntariamente bajo esa autoridad. Los padres, hermanos, siempre quieren lo mejor para los hijos. O sea que ningún padre está viendo lo negativo para los hijos. Todo padre siempre, ¿verdad? Por designio de esa composición de Dios humana, de esa composición humana que Dios proveyó a los seres mortales, todo padre siempre quiere lo mejor para los hijos. Entonces, cuando los padres quieren lo mejor para los hijos, ¿verdad? Siempre los hijos tienen que valorar, apreciar el consejo que viene de esos padres, ¿verdad? Porque siempre ese consejo, por supuesto, es el consejo que, hermanos, los llevará a ser menos golpeados dentro de la vida. No digo que les va a evitar todos los golpes, pero cuando el apóstol acá habla de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Por ejemplo, ¿quiénes son los hijos que de alguna manera se librarán de mayores circunstancias dolorosas dentro del campo de este mundo? Siempre serán aquellos hijos obedientes. Siempre serán aquellos hijos que no pasan por encima la autoridad de sus progenitores. Siempre esos serán los hijos que van a tener mejores perspectivas dentro de una sociedad perdida y descompuesta como la que nosotros tenemos. Entonces, realmente, en este caso, los padres siempre están dando las mejores directrices, los consejos, ¿verdad? Para sus hijos, para que estos triunfen, para que estos, ¿verdad?, avancen dentro de la vida. Voy a poner un ejemplo. Si es el caso de diríamos, un noviazgo, por decirlo de esta manera, que esto nos haría más entendible lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando ese noviazgo no es, los padres de alguna manera, sobre todo los creyentes, tenemos el Espíritu de Dios
tenemos ese olfato espiritual, tenemos algún análisis de las personas. A veces con solo oírlos hablar, con solo verle cómo se nos hace fácil. Y es ahí donde el joven, por supuesto, tiene más descompuestas y alborotadas las emociones y no ve ningún peligro en aquella persona que quiere pretender o que está pretendiendo, llamémosle un caso del noviazgo. Pero viene la madre, viene el padre y le dice: hija, eso no me parece, eso me suena que no es bueno para ti. Eso realmente, porque los padres, como dije hace un momento, siempre en lo que estamos siempre interesados es en que a los hijos les vaya bien. De ahí viene, bueno, el hijo o la hija que obedece y dice: bueno, si mi madre, si mi padre o mis padres me están dando este consejo, mis padres me están dando esta guianza, ellos tienen experiencia mejor que la mía, diría el hijo, diría la hija. Entonces, en ese caso, ella obedece. O el caso obedece y por supuesto le libra ese consejo de ir a estrellarse, como nosotros vemos a parejas que se estrellan. Estrellar, lo que quiero decir es que se destruyen en la vida, pues, porque el noviazgo y todas esas promesas a veces solo son promesas, pero no son realidades. Pero el padre o los padres dicen: no se frecuente con esa persona, no establezca una cosa seria con esa persona, porque yo percibo que no va bien. Entonces, esa persona, si obedece, esa hija, ese hijo obedece, bueno, ¿cuántos hijos no le dan gracias a los padres cuando ellos dicen: si no hubiese obedecido, me hubiera ido mal? Porque ven a esa persona, ya la ven después destruida. Ya ven esa persona, porque, por ejemplo, en la misma iglesia, siempre ese consejo es de gran importancia, el consejo de los padres, ¿verdad? Porque en la misma iglesia, ¿qué sucede dentro de la misma iglesia? ¿Verdad? El joven puede pensar que el que viene a la iglesia, el que le pretende o la pretende, ese muchacho, esa muchacha es un gran creyente, pero no es así. Muchas veces hay muchachos o hay muchachas que vienen a las iglesias no buscando formarse en la vida espiritual, sino buscando puramente satisfacciones carnales. Pero ahí viene, como dicen, el zorro viejo y le dice: eso me suena mal, no es conveniente. Y ese hijo o esa hija obedece y se libró de que se la llevara el río. El consejo. El caso de los muchachos, que por lo general, bueno, siempre el joven quiere acompañarse con los demás jóvenes, y no importa quiénes sean esos jóvenes. Pero ahí viene los padres, le dicen: no andes con esa gente, son inconversos, no hablan tu idioma. Y ahí está el consejo, siempre. Ahí está el consejo. Allá no tienes que hacer eso, no tienes que hacer cosas indebidas. Eso es lo que vive siempre uno, siempre hablando con los hijos. Siempre haga esto, hable la verdad, siempre respete, siempre
trate la manera de ser diferente a los demás. Ese es siempre el lenguaje de los padres responsables para con los hijos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando los hijos van obedeciendo? Por eso es que acá dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Entonces, en este caso, les va bien. Pero si el hijo desestima ese consejo, ¿verdad? Acuérdense que empecé dando la introducción de los padres, que los padres tienen que pues llenar esas partes que deben de motivar a los hijos. Cuando esos campos están diríamos están llenos, entonces con mayor facilidad se puede aconsejar. Entonces viene el hijo o la hija, dice mi padre, mi madre me aconsejó y gracias a Dios me fue bien. Gracias a Dios no estoy en la cárcel, porque con quien yo andaba en la cárcel tiene tantos años de condena. Porque con los que yo andaba y mi padre o mis padres me aconsejaron que no anduvieran con él, allá los veo en la drogadicción, allá los veo vendiendo droga, allá los veo allá, gracias a ese consejo. Entonces siempre, hermanos, en este caso la Biblia es la mejor universidad. En la iglesia encontramos el mejor consejo. ¿Qué le van a andar dando estos consejos en la universidad? Allá le enseñan, hermanos, las materias de los aspectos de lo que es la vida cotidiana, de cómo ganarse la comida, cómo ser un profesional importante, destacado. Allá le enseñan eso, pero no le enseñan los valores, no le enseñan los principios, que es la base que necesita una persona. Pues, hermanos, una persona puede llenarse de letras, puede llenarse de títulos, pero es un monstruo. Eso es lo que generan las grandes universidades, ¿verdad? Pero la iglesia, o más bien Cristo, a través de la palabra, en su iglesia, hermanos, les está dando a su pueblo, a sus elegidos, les está dando las directrices de cómo es que se triunfa en la vida, de cómo es que nos va a ir bien en la vida. Porque la gran mayoría, yo diría el 99% de este mundo está destruido. Yo diría que el 99% de este mundo está perdido, está destruido, estás vacío. Y es una minoría de aquellas personas que en medio de este mundo pueden respirar, pueden sentir paz. Pero ¿dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en la universidad de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Damos un gloria a Dios. Entonces, es acá, por eso que no podemos dejar por un lado las enseñanzas fundamentales de la vida familiar. Así que el deber fundamental de los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. En el Señor. La obediencia, como decíamos, siempre es, por supuesto, hermano, la obediencia es en este campo de la familia, es universal. Es decir, Dios diseñó este mover de la raza humana
en aspectos universales, es decir, como decíamos, que es una palabra que plasmó Dios para toda la humanidad. Pero como dije, que la humanidad sin Dios no puede definitivamente el poder ver, el poder asimilar estas cosas, es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los hijos que van a obedecer? Son, por supuesto, los que ya fueron alcanzados por esta gracia. Entonces, el deber fundamental de los hijos es obedecer, ¿verdad? Obedecer a sus padres en el Señor. La obediencia debe de ser general, pero en el campo general no se va a poder llevar a cabo nada de esto. ¿Por qué? Porque aquellos no entienden, pero nosotros sí entendemos. Damos un gloria a Dios. Por ejemplo, dice, debe de obedecer en todas las cosas, en las cuestiones que sean conforme a la voluntad de Dios. Fíjense qué importante. Acá la Biblia no está diciendo y no está separando que los hijos, porque los padres sean impíos, no deben de obedecer. La Biblia no está haciendo separación. La Biblia, como dije, está generalizando, ¿verdad? Que esto es un principio universal, esto es un principio de la humanidad, que todos tienen que obedecer. Pero, como decíamos acá, debe de ser esta obediencia, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver, conforme a la voluntad de Dios, porque en este caso es importante aclarar esto conforme a la voluntad de Dios. Porque alguien puede agarrar de esto insumo para decir, bueno, si mi papá partamos de cristianos, hablemos de cristianos, porque los otros pues eso no pueden entender nada. Pero viene el padre cristiano y no es tan cristiano, y es algo de aquellos que no son muy ovejas, sino que son algo apirigualados o pirigüeyes, que no son ni cabros ni ovejas, ¿verdad? Entonces viene el hijo dice, bueno, se enseñó en la iglesia que hay que obedecer, y mi papá me está mandando a traer la cerveza, y mi papá me está mandando a traer los cigarros, y mi papá me está mandando a hacer lo incorrecto. En este caso es ahí donde la palabra dice obedecer a vuestros padres en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser la obediencia, debe ser conforme a la voluntad de Dios. El hijo, porque de eso vamos a estar hablando de aquellos hijos, posteriormente, de aquellos hijos que salieron temerosos a Dios de padres impíos. Vamos a ahondar en eso, en ese tipo de hijos. Pero en este caso viene conforme a la voluntad de Dios. Debe de ser que si aquello no es lo correcto, pero a mí en la iglesia me han enseñado, y no solo en la iglesia, sino que en la Biblia me enseña que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es bueno. Ahí está, dice. Entonces, toda vez eso que nuestros padres nos piden, que sea lo correcto, que sea de acuerdo a lo
que a Dios le agrada, en eso los hijos tienen que ser sabios y ser obedientes. Pero cuando no hay esa coherencia que sea conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad?, es ahí donde no hay que obedecer. Eso es el principio que nosotros vemos allá cuando porque hay un principio que debe de obedecerse a las autoridades. Ese es un principio general dentro de lo universal también. Los gobiernos, los gobernados tienen que estar bajo sus gobiernos en obediencia. Lo establece la Biblia. Pero en este caso, ¿verdad? En este caso, ese principio lo vemos allá con Pedro, cuando le dicen los sacerdotes: vayan y dejen, ustedes no vayan a hablar de ese nombre, no vayan a hablar de Cristo, no vayan a hablar de que ha resucitado. Y es ahí donde ellos dijeron: juzgan ustedes, sacerdotes, autoridades de Jerusalén, si es necesario obedecer a los hombres o a Dios. Entonces ahí vemos el principio, que ellos, como los religiosos les están diciendo no hablen de Cristo, ahí ya están en contra de la voluntad de Dios. Entonces ellos hacen resaltar el principio y dice: juzguen ustedes, ¿será más sabio obedecer a los hombres antes que a Dios? Lo correcto era hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, porque el Señor les había mandado a predicar la palabra. Entonces, en este caso, el hijo o la hija, cuando ve a la mamá que le dice: hija, mira, ya estuvimos en la iglesia, ahorita vámonos para el baile. ¿Oíste que dijeron? ¿Oíste? ¿Has leído ahí que hay que obedecer a sus padres? Entonces allí dice: mamá o papá, mire, hay un principio en la Biblia, que la obediencia es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad suya. Por eso es que es importante que los jóvenes se documenten, que lean la Biblia o leamos la palabra, porque ahí es donde nosotros vamos a tener siempre los argumentos. Y por supuesto, ¿verdad?, siempre el oponerse a una autoridad, como decíamos, la autoridad patriarcal, familiar, como le quiera llamar, el oponerse a esa autoridad siempre debe de ser con sabiduría. Partiendo que el hijo es cristiano, no le va a salir con el machete a los padres. Va a decir: mira, que es un impío, que no sé qué. No, debería de ser con prudencia. Decirle: no puedo. Creo que eso que quieres que yo te obedezca no es lo correcto, no está estipulado en la palabra. Así que comprendeme. Es decir, no se trata de que porque este padre o esta mamá es una mamá que no llena las expectativas que ese muchacho o esa muchacha quiere, no quiere decir que el Señor le está impulsando a que le falte el respeto porque no llena las expectativas espirituales. Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerlo? Hacerlo con prudencia, desobedecer con prudencia. Desobedecer, ¿verdad? Le dice: mira, hija, fíjate que muy largo el vestido que andas, ponételo, yo quiero que te vean algo así. Mamá, no. Pero es que yo soy tu madre. Pero es que no ha leído por ahí. Con prudencia, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Con prudencia. Porque hay madres hay padres que así les gusta que los hijos sean espectáculos para el mundo, ¿verdad? Es que pura viejita te mira.
quítate el velo porque te miras muy viejita, pero mamá está en la Biblia. Con prudencia. Que se oiga un amén. Ese amén no me convence. Que se oiga un amén. Así que deben de obedecer en todas las cuestiones que sean conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito es, ¿verdad? El ver a muchachos sólidos, plantados, con carácter de viejo. Pero qué triste ver esos muchachos que son así como ambiguos, que no tienen solidez en los aspectos espirituales. Qué bueno es ver ese perfil de los hijos, y los padres debían de ser prudentes, que hay que apoyarlos. Vamos a ver tres aspectos. Se obedece porque es justo. Eso es lo que dice el texto acá. Se obedece porque es justo. Es justo obedecer. Se obedece porque es bíblico. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:15, 16. Ahí es donde el Señor les habló a la familia judía antes de entrar a la tierra prometida, que ellos, y le dice a los hijos: ustedes tienen que obedecer a sus padres. ¿Para qué tienen que obedecer? Porque eso era lo que haría la distinción de lo que no eran de Dios, los hijos que obedecían. Y debe de obedecerse. Un tercer aspecto es porque siempre el padre buscan siempre lo mejor para los hijos, con las excepciones de los que no actúan así, pero siempre los padres, por lo general, lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Luego leíamos nosotros: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Vamos a ver con lo que finalizamos. Cuando dice honra a tu padre, como ya lo veíamos en alguna escritura, honrar al padre es diferente a la obediencia, pues obedecer es una acción, mientras que honrar es una actitud. Entonces esto lleva la misma idea, con acciones diferentes. Por ejemplo, como decíamos, el obedecer es una acción. Yo obedezco, sí, va. Pero honrar es totalmente, aunque pueden ser parientes, aunque pueden ser familia, pero es otra cosa, porque es una acción. Mientras que honrar es una actitud. Se puede, hermanos, obedecer sin honrar. Hay personas que obedecen a su padre. Yo le obedezco, papá, yo le obedezco, mamá, pero no lo honra. Entonces esto, por eso es que la Biblia es completa. Por eso es que en las Escrituras encontramos el consejo no mutilado, sino el consejo completo. ¿Por qué? Porque hay personas. Ahora vamos a ver qué es que un hijo honre. ¿Qué es? Preguntémonos, hablemos unas dos palabras de qué significa, qué entendemos nosotros. Obediencia, ya hablamos algo de la obediencia. Ahora, de la honra. Acá lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Honra. Así que los jóvenes cristianos
aunque su papá sea impío, siempre honrelo, siempre lo obedezca y siempre honrelo, ¿verdad? No, que este viejito, no, hay que honrarlo, porque eso es lo que manda la palabra. Hijos, dice esta versión, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo, por eso hay que obedecer, porque ustedes son de Cristo. Y eso es lo que corresponde hacer. A todo creyente le corresponde obedecer. Es el primer mandamiento que va acompañado con la promesa siguiente, ¿verdad? ¿Y cuál es esa promesa que incluye acá lo que es la honra? El honrar, con lo cual finalizamos. El honrar es fácil como verlo o como detectarlo. El honrar, ya que, por poner un ejemplo, volvamos una vez a los aspectos puramente cotidianos de la vida, vaya, de los jóvenes, por ejemplo. Cuando una pareja de jóvenes se cuidan, se guardan para el Señor, que es lo que poco se da en estos tiempos, pero esa pareja, cuando se cuidan y ellos van a, habrían algunas circunstancias dentro de la vida, pero estaría yo hablando de esa pareja que se cuidan y que quieren honrar a su padre. Por lo menos eso podríamos verlo como una honra. Que bien se siente el padre cuando su hija, cuando sus hijos hacen las cosas correctas como las manda Dios en ese campo. Se sienten honrados, pero qué triste es que la cipota salga comida de ajustes, ¿verdad? Que ustedes no conocen esa fruta, pero búsquenlo ahí en la etimología, busquen ahí ajuste. Es que se le sopla la pancita a la cipota. ¿Cómo se va a ver honrada la familia con una niña que se le infló el estómago sin que sabía nada? ¿Cómo fue eso? Los deshonró. Entonces, en este caso, honra a tu padre. Eso sería, por decir algo de todo lo que significaría honrar, que llegue, ¿verdad? Como Dios manda, en el sentido como Dios quiere, pues, que las cosas se hagan. Uno puede fallar en la vida, pero uno puede corregir las planas y decir: yo quiero ahora honrar a mi Dios, y sobre todo a mi Dios, sobre todo, y a mi Padre. Cosas cotidianas que usted logre, que como hijo usted no defraude a su padre. Por lo menos ya se ha dicho algunas veces que ese hospital de la Matepec, un padre mandó al hijo para que fuera, le hizo ese edificio para que el hijo pusiera su hospital ahí, ese hospital que está ahí en el bulevar, y mandó al hijo a prepararse a Europa para que se graduara de médico, de los mejores médicos. Al tiempo que el padre le preguntó, o que él ya se había hecho ya la idea de que ya iba a tener un hijo con un hospital, con el hijo que era el director de eso. Y le dijo el hijo: papá, le dijo, yo no estudié, le dijo, todo este tiempo estaba allá, pero me metí en el homosexualismo. O sea, lo deshonró. Pero lo hubiera honrado si él le hubiera cumplido los sueños de su padre, y sucesivamente. Hermanos, es una honra. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es una honra que los imagínense que el hijo se envuelva en asuntos ilícitos, y por allá aparece, hermanos, en la cárcel, y por allá aparece: pero si yo le di consejo a mi hijo, si yo trabajé con mi hijo, y por allá apareció. Lo deshonró. Entonces, como decíamos, obediencia, alguien puede obedecer, pero puede deshonrar a su padre, ¿verdad?
para que los hijos honren, se necesita una actitud. Yo finalizo diciendo lo siguiente, hermano. Por ejemplo, acuérdese que el contexto de esta lectura que tenemos es la iglesia. Porque la escritura se entiende en el contexto, la Biblia misma se interpreta. O sea, Pablo está trayendo estos principios a la iglesia. ¿Por qué los está trayendo? Porque estas actitudes, porque habla de cómo los padres tienen que tratar a los hijos, cómo los hijos tienen que desenvolverse, cómo los amos tienen que tratar a sus siervos y cómo los siervos tienen que comportarse con sus amos. Todo ese trasfondo, todo ese contexto es la iglesia. Dicho de otra manera, estas actitudes, hermanos, estas actitudes embellecen a la iglesia. Estas son las actitudes cuando un padre corrige a los hijos, y cuando los hijos obedecen y honran a sus padres, cuando los amos hacen su trabajo y los siervos hacen el suyo, embellecemos la iglesia del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que viene a traer el Señor? ¿A quién viene a traer el Señor? El Señor viene a traer una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas. Dicho de otra manera, una iglesia, un pueblo, hermanos, ordenado de acuerdo a lo que manda su palabra, con hijos obedientes, con hijos que honran. Pero ¿qué tienen como beneficio los hijos que honran? Larga vida. Los que obedecen y los que honran tienen larga vida. Por lo general, eso es bien común. El hijo desobediente y el hijo que se lleva de encuentro a sus padres y que los avergüenza con sus conductas, esos hijos tienen muy corta vida. Esto se lo aplicaba el Señor a los judíos, y esto lo retoma Pablo para la iglesia, porque es uno de los primeros, es uno de las promesas del primer mandamiento, dice Pablo acá. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea que cuando los muchachos se esmeran en aplicar estos versículos, este versículo número 2, primero les va a ir bien. ¿Por qué? Porque están en sintonía con Dios, están en el mismo deseo de Dios. Les va a ir bien. Y por último, cuando dice y serán de larga vida, tendrán larga vida, hay veces, hermanos, que como hemos estado enseñando, que Dios a veces, cuando nos desenfocamos de lo correcto, Dios se lleva a muchos anticipadamente. Dios dice: este va a durar 70, 40, este va a durar 100 años, este va a durar 80 años. Pero todo eso está dentro de lo que uno pueda aplicar para agradar a Dios. De lo contrario, a veces nos va mal y todavía la cosa es más grave porque tenemos corta vida. Así que, jóvenes, los que quieran tener larga vida y que les vaya bien en todo, les va a ir bien en los negocios, les va a ir bien en el matrimonio, les va a ir bien en la economía, les va a ir bien en la iglesia, les va a ir bien en lo espiritual. Dios les va a dar a las muchachas les va a dar un buen marido, y un buen marido a una buena muchacha a los muchachos, y sucesivamente, y les va a ir bien. Así que pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre